terreno. Yo creo que al final puede resultar todo bastante útil. Sí, quería saber los motivos por los que se retrasa porque no lo he oído. Sí, no, porque como hemos ido súper avanzados, hoy la comisión de peticiones estaba prevista desde 2:30 a las 5:30 y habían varios puntos, pero como en varios puntos no había mucha presencia o intervención, hemos ido súper rápido. Y entonces varios diputados me habían pedido que en este último punto, como han visto que iban tan avanzados, están en otras comisiones y para poder llegar a esta comisión y poder participar, sí podíamos, como estábamos dentro de tiempo de comisión de peticiones, sí podíamos hacer un receso para esperarlos porque estaban en otras comisiones. Entonces yo decía de hacer un receso, no es la primera vez que lo hacemos, ni creo que sea la última. Siempre hacemos... Y usted bien sabe que llevo unas cuantas horas aquí en esta comisión de peticiones, en cada mes echamos unas cuantas horas, nunca, sí efectivamente muchas, nunca he visto que se suspenda una comisión porque faltan algunos, porque el Partido Popular Europeo está aquí representado, el Partido ICR está aquí representado, el Partido Socialista, el Partido de los Verdes, quiero decir, hay quórum. Entonces, no encuentro ningún motivo para suspender la reunión, nada más que el que quiera usted que vengan sus compañeros del PP de España a montar el teatrillo que ya sabemos que todo el mundo en esta sala que vamos a montar a partir de este momento. Entonces, por supuesto, nosotros rechazamos esa decisión y queremos que se someta a debate en este mismo momento. No es la primera vez que lo hago. Con usted la esperé a una votación. En una votación no empecé la votación porque pero no suspendió una hora a la comisión de peticiones. Bueno, pues podemos esperar 5 minutos si quiere, pero su asistente me pidió que la esperara a votar y yo paré la votación y la esperé. Y lo hago por todos los grupos. O sea, si un diputado me dice que iba a intervenir, claro que ese diputado le puede dar la intervención al señor Peter Jahr y el Peter Jahr intervendrá. Ahora está llegando Renew. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que se da de tiempo más o menos 20 minutos para cada petición. Esta petición es la última, está prevista a las 5 de la tarde y me estaban pidiendo si se podían ir incorporando ya que están en otras comisiones. Simplemente, señora Miranda. Sí, gracias, presidenta. A mí me gustaría saber si los diputados que han pedido este atraso son miembros de la Comisión de Peticiones y son miembros titulares o suplentes. Es el primer dato. Y el segundo, yo creo que los peticionarios están aquí ya, ¿no? Me parece. Si están, también hacerlos esperar una hora no me parece de recibo. Y yo a las 4:30 también indico que me voy a ir porque el grupo va a homenajear a la señora Rivasi. Perfecto, muchísimas gracias. Si no les importa, hacemos 5 minutos, que es lo que siempre hago para esperar a gente en esta comisión. No es la primera vez que lo hago. Nuestra obligación es hacer un seguimiento del procedimiento de la petición, de la evolución de la comisión de peticiones y estar preparados. Esta es nuestra obligación. Todos los puntos del orden del día de todas las comisiones que existen en el Parlamento Europeo tienen un timing aproximado. Y si tardamos más o tardamos menos, es incalculable y es ajeno a nosotros. Lo que nunca se ha visto es que la presidenta de una comisión parlamentaria la suspendan para que vengan sus compañeros a lo que ya sabemos que van a venir, a montar el espectáculo español de todos los meses en la comisión de peticiones. Por lo tanto, nosotros queremos que continúe la comisión. Yo misma puedo intervenir. Yo misma puedo intervenir como diputada. Yo estoy hablando de usted, yo estoy hablando de esta decisión arbitraria. Pero luego si intervengo, como soy presidenta, no les gusta que intervengan cuando tengo derecho de intervenir. Me queda claro su posición. Eso es lo que no es de recibo. Me queda clara su posición. El señor Peter Jahr de PP también quiere intervenir. A ver, desde el punto de vista del procedimiento está claro. La presidenta decide cómo se va desarrollando el orden del día. Puede decidir hacer una pausa, un descanso, pero en otras comisiones también hemos hecho recesos cuando nos habíamos adelantado muchísimo. Ahora, yo respeto el papel de la presidenta, pero tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto va a durar ese descanso? Y yo lo acepto porque es normal que la presidenta decida de estas cosas. Yo que soy miembro de ENVI pasa casi cada comisión, pero bueno. Pero quien preside debe ser de otro color político. Señor Buixadoi, me ha pedido la palabra. Mientras harán tiempo para que venga el diputado, no tendremos que hacer el receso, no se preocupen. Yo desconozco la costumbre de esta comisión porque efectivamente no soy miembro titular, pero en la comisión LIBE, que está presidida por don Juan Fernando López Aguilar, es habitual hacer recesos, incluso separan debates para que el señor López Aguilar pueda intervenir en el Pleno de Estrasburgo. Es decir, se para el debate y se va a hablar al Pleno de Estrasburgo y vuelve. Yo creo que es habitual dentro del respeto al trabajo de nuestros colegas y bueno, pues yo
Me parece bien que se haga este receso. Sí que es verdad que le pido a la presidenta que nos diga cuánto. Que nos diga cuánto tiempo. Eso sí, si nos da para salir a fumar un cigarro, para ir al despacho. Empecemos, no hay ningún problema. Empecemos y cuando llegue el diputado será el último en intervenir. Empecemos y ya está. Pero quiero dejar constancia que esta comisión no ha empezado la votación porque la asistente, la señora maestra, me pidió que no empezara la votación. Y lo hago por usted, lo hago por todos los grupos parlamentarios. ¿Cómo se hace en ENVI? ¿Cómo se hace en LIBE? ¿Cómo se hacen todas las comisiones parlamentarias? Está en el reglamento que quien ordena el orden del día soy yo y estamos dentro de tiempo. Si yo hubiera suspendido hoy para discutirlo mañana, entonces sí que no está en el reglamento. Pero estoy dentro del slot de comisión de peticiones. Pero como aquí hay a veces doble rasero, pues pasan estas cosas. Por tanto, bienvenidos peticionarios a la Comisión de Peticiones, que les veo aquí que están ustedes en el fondo. Es el punto 14 de hoy, el último punto del día de hoy. Es la petición 1561/2020, presentada por persona de nacionalidad española en nombre de Ciudadanos por una Justicia Independiente sobre la independencia del Poder Judicial. Tienen la palabra. Bienvenidos. 5 minutos. Sí, empezamos. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a todos ustedes. La idea aquí es un poco recuperar el Estado de Derecho en España, en beneficio de todos los ciudadanos. Es decir, que esto no es ni colores ni políticos, ni esto es un tema muy sencillo. Estimados señores europarlamentarios, el respeto del Estado de Derecho y la separación de los 3 poderes es un gran reto en Europa. En España, el poder legislativo y ejecutivo ya interfieren en el poder judicial desde hace años. Ejemplos. El fiscal general del Estado debe de proteger la independencia judicial. El presidente del Gobierno nombró a su ministra de Justicia fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado permitirá que los jueces investiguen al Gobierno por supuestos casos de corrupción o despilfarro con los fondos europeos. El órgano que coordina a los jueces es el Consejo General del Poder Judicial y está compuesto por 20 vocales y todos ellos son elegidos por el Legislativo. Segundo punto. El tercer punto. Los jueces deben de ser imparciales. Hablemos de un caso. El artículo 117 de la Constitución española y el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíben dar instrucciones generales a los jueces sobre la interpretación de las leyes, e incluso al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial elaboró unas guías ideologizadas y las asociaciones de jueces realizaron un duro comunicado el 3 de julio de 2020, indicando que estas guías suponían una clara intromisión de la función jurisdiccional de jueces y magistrados. No se puede dar a los jueces criterios de actuación judicial en ningún ramo o materia de ninguna manera. Es decir, los jueces son los que interpretan las leyes y nadie les puede decir cómo interpretarlas. Si no se está de acuerdo, se puede ir a una segunda instancia. Sin embargo, los jueces están recibiendo indicaciones de cómo deben de interpretar las leyes desde el año 2019. Los jueces deben de superar unos cursos ideologizados impartidos por un observatorio liderado por 3 ministros: Interior, Justicia, Igualdad y el fiscal general del Estado, todos ellos nombrados por el presidente del Gobierno. En esta petición no cuestionamos la existencia del observatorio. Lo que vulnera el Estado de Derecho es que un observatorio liderado por personas nombradas por el presidente del Gobierno dé instrucciones, indicaciones a los jueces de cómo interpretar las leyes, con un sesgo determinado. Si los jueces deben de superar unos cursos ideologizados, no está garantizada la imparcialidad de los jueces. Los jueces son víctimas de estas interferencias. Si un juez se niega a la formación o no supera el curso, el juez es perjudicado. Los jueces son grandes profesionales, pero esta cadena de mando no garantiza la imparcialidad judicial. Europa ha suspendido temporalmente las ayudas a Polonia y a Hungría porque considera que no está garantizada la independencia judicial y el Estado de Derecho. Si este observatorio sigue formando a los jueces, Europa podría suspender las ayudas a España en base a la cláusula de condicionalidad, hasta que España respete el Estado de Derecho y garantice la independencia judicial. España ha logrado una fabulosa ayuda de Europa, 144.000 millones,
fantástico. Sin embargo, en España no se están aprovechando mucho las ayudas. Hace unos días, Moncloa admite que la brecha en renta per cápita con la Unión Europea ha empeorado y la productividad se ha estancado. Pero lo más grave es que Europa dice que desconoce el dinero de esos dineros de los trabajadores europeos que dan a España. Mónica Hohlmeier, en estos días, acusa a España de alimentar la sospecha de que algo que ocultar sobre los fondos europeos por la falta de transparencia. El Gobierno asume un caos ministerial para ocultar de nuevo que empresas reciben más fondos. Son titulares de las noticias de estos días. Urge blindar a los jueces de cualquier interferencia del Gobierno y legisladores. En pocos meses se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Si no se actúa rápidamente, esta amenaza a las finanzas europeas se tendrá que resolver en la siguiente legislatura. Y en estos meses España podría ser un lastre económico para Europa. La petición es, pedimos que se mantenga abierta esta petición y se abra una investigación al Parlamento y que la Comisión actualice su posición con respecto a los nuevos acontecimientos, que se mantenga abierta la petición. Y, don Eduardo, el abogado. Muy brevemente, como todos sabemos, la Unión Europea exige para ser Estado miembro el respeto al Estado de Derecho. Es un requisito ineludible. Como uno de sus valores en la sociedad caracterizada por la justicia, como dicen los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión. España dejó de ser un Estado de derecho hace tiempo. La independencia judicial es invadida por los políticos, la imparcialidad violentada por los poderes económicos, bancos, grandes empresas. En España, la corrupción judicial tiene un grave problema. Y si tienen duda, pregúntenle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comprueben el Eurobarómetro o pregunten a la señora Hohlmeier sobre el paradero de los fondos percibidos. Los que luchamos contra la corrupción somos además sistemáticamente represaliados. España reúne todos los requisitos para la aplicación del mecanismo de condicionalidad. Por favor, sálvennos de esta rampante corrupción y restauren el Estado de Derecho en España. Esta España y esta Europa no es la que queremos para nuestros nietos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la Comisión Europea, al Departamento de Just, Florian Geyer. Yes, honourable members, hello, I'm here. Señorías, estoy aquí. Hemos tenido que desplazarnos porque éramos demasiados. Florian Geyer, jefe de unidad de la Unidad de Estado de Derecho de la DG Justicia y Consumidores. La Comisión ha estado siguiendo la situación de Estado de Derecho en España, así como en todos los Estados miembros. Lo ha hecho muy de cerca. La situación del Consejo General del Poder Judicial se ha mencionado en los informes Estado de Derecho desde su primera edición, ya en 2020. En el informe del 2023, la Comisión reiteró sus preocupaciones en cuanto a la situación del Consejo General del Poder Judicial, porque, primero, ese Consejo no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, porque se han dado ya todos los pasos para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces. El informe también refleja que la falta de renovación está teniendo un impacto en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en general, lo cual es motivo de preocupación, sobre todo en cuanto al número de casos que el Tribunal Supremo adjudica y también la longitud de los procedimientos. Por este motivo, como parte de las recomendaciones que dirigimos a España en el contexto del informe Estado de Derecho del 2023, la Comisión recomienda proceder con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial como prioridad y que de forma inmediata, justo después de esa renovación, se inicie un proceso para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces, teniendo en cuenta la normativa europea. La norma europea aplicable en este caso es la recomendación del Consejo de Europa 2010, que contempla que no menos de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser eleccionados por sus iguales de todos los niveles del sistema judicial, respetando el pluralismo dentro del sistema judicial. La Comisión va a seguir muy de cerca la evolución de la situación y se compromete a seguir trabajando con las autoridades españolas y todas las partes interesadas para defender el Estado de Derecho en el marco del Mecanismo Europeo de Estado de Derecho. El informe del 2024 será aprobado en julio del 2024. Y
con respecto al régimen de condicionalidad que ha sido mencionado en la petición, me gustaría decir que en el marco del reglamento Régimen General de Condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, la Comisión puede proponer medidas apropiadas para su aprobación en el Consejo cuando incumplimientos de los principios de Estado de Derecho en un Estado miembro afecten gravemente a la sólida gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de una forma lo suficientemente directa. La Comisión sigue muy de cerca y permanentemente la situación en todos los Estados miembros. Se analizan todas las fuentes, todos los documentos que se reciben, las reclamaciones que se reciben, con vistas a establecer si se cumplen con los requisitos del reglamento de condicionalidad. Y cuando se identifica que ese reglamento, esos requisitos se cumplen, se entabla un diálogo con los Estados miembros sin demora. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a los grupos. A Cristina Maestre, S&D. Después, Cristina Maestre, S&D. Ahora no respeta el turno de las mayorías de los grupos parlamentarios. Bien. Vale. Soy la que ordenó el debate. Sí, y tengo la potestad de hacerlo. a la orden. Usted reina y gobierna esta comisión al interés y al albur de lo que le dice sus jefes más directos del Partido Popular Español. Por cierto, usted no paralizó ninguna comisión para que yo llegara. Estaba llegando camino de esta comisión para votar, que no es lo mismo que suspender una hora porque sus queridos compañeros no van a poder venir aquí a liarla. Pero bueno, no se preocupe, que tendrán oportunidad. Bueno, quisiera dar la bienvenida a estos peticionarios al Parlamento Europeo, un Parlamento que defiende la absoluta igualdad entre los hombres y las mujeres, también defiende la igualdad salarial, pero también denuncia y condena la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Lo digo porque he indagado sobre la identidad de estos manifestantes que vienen aquí, estos peticionarios, a decir claramente que España es un sistema corrupto. Y he tenido mucha curiosidad por saber de ellos y veo que entre sus manifestaciones lo que dicen es que es imposible que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres o que estamos en una tiranía feminista a propósito de la denuncia de la violencia de género. Hago este paréntesis para poner una nota de contexto de quién está aquí diciendo que España es un sistema corrupto. Bueno, se arrogan la causa de recuperar el Estado de Derecho, loable, pero bueno, le tengo que decir, como bien saben y sabe todo el mundo, tanto en Europa como en España, que España es una democracia plena. Otra cosa es que a la derecha de este país no le guste que haya un presidente del Gobierno socialista fruto de una mayoría parlamentaria en el Estado español. Pues mal que les pese, van a tener 4 años para asimilarlo. Habla de la división de poderes y de la corrupción del Estado como consecuencia de la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pues bueno, yo les voy a enseñar a mis queridos compañeros europeos un recorte de prensa de los muchos que se publicaron en su momento. Este señor de aquí era el portavoz del Partido Popular en el Senado de España, el señor Cosidó, que mandó un mensaje a todos los diputados del Partido Popular en la víspera de alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y el mensaje que dijo es: tranquilos, que vamos con nuestra designación a controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Claro, se filtró el mensaje porque hace falta ser osado para hacer esa manifestación. Da igual si lo dice verbal o en un grupo de colegas del Parlamento Nacional. Pero fruto de esta pillada, porque fue una pillada del Partido Popular, el Partido Popular decidió bloquear sine die, hasta esta fecha, ya son 7 años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y estos señores peticionarios y estos señores del Partido Popular y de Vox que vienen aquí a montar una vez más en la Comisión de Peticiones y en el Parlamento Europeo el teatrillo español, esto es lo que ha hecho que se paralice tantos años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que España haya sido incorporada a ese informe sobre el Estado de Derecho. Pero, como muy bien ha dicho la Comisión Europea en más de una ocasión,
España es una democracia plena. La gestión se está haciendo de forma óptima de los fondos europeos, que ustedes intentan mezclar unas cosas con otras. Yo, si quiere, también le puedo enseñar infinidad de recortes de prensa de la presidenta de la Comisión Europea elogiando la excelente gestión de los fondos europeos del Gobierno de España. Por lo tanto, punto número 1. Una cosa es que no les guste que gobierne el Partido Socialista, que gobierne Pedro Sánchez en España, o que, a pesar de que llevamos en el Gobierno, desde el Gobierno, durante años pidiéndole a la derecha de este país que desbloquee el Consejo General del Poder Judicial, no se ha hecho, y que no les guste a ustedes la situación. Y otra cosa es venir aquí a decir que España no es una democracia plena, que España es un Estado corrupto. Por cierto, corrupto es un partido que utiliza las cloacas del Estado y está subyúdice para atacarse entre ellos, entre los propios compañeros, y evitar que se mueva la información que no les interesa, o pegar martillazos a los ordenadores de un partido político para evitar que se difunda información sobre corruptos de su propio partido. Eso sí que es corrupción, y sobre eso no le he oído decir ni una sola palabra. Por lo tanto, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien de venir aquí a hacer el ridículo al Parlamento Europeo. ¿No les da vergüenza? ¿No tuvieron suficiente la semana pasada, en el Pleno de Estrasburgo, cuando hasta ustedes mismos pincharon con sus propios compañeros europeos, haciendo una reproducción de lo que no consiguen hacer en España? ¿No les da vergüenza utilizar de forma sistemática la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para atacar y hablar mal de su propio país? ¿Usted piensa que esto es ser patriotas? Yo creo que no. Yo creo que debería, de verdad, caérsele la cara de vergüenza. Por lo tanto, pido, sé que no lo voy a conseguir, porque la mayoría de la derecha de esta propia comisión lo va a impedir. Y con esto irán ustedes a explicar en los medios afines que el Parlamento Europeo abre una investigación o que el Parlamento Europeo dice. No. La mayoría de la derecha de esta comisión de peticiones va a pedir que se mantenga esta abierta y volverá a prolongar este teatro en el episodio 125.280 de cómo el Partido Popular y Vox, unidos de la mano también con Ciudadanos, vienen aquí a montar el cirio español. Pues bueno, yo desde luego ya les digo que esta es la última vez que intervengo porque me da sinceramente vergüenza ajena. Yo creo que nuestro país se merece un poquito más de nivel político. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la señora Yana Tom, de Renew Group. I'm really sorry, it's not easy to... Yo lo lamento mucho. La verdad es que no es fácil intervenir después de lo que acabamos de escuchar. Estaba mirando a ver si había colegas de la extrema derecha y no he visto a ninguno. Francamente... Sí, ha habido buena interpretación, pero no he captado el mensaje. Creo que es una petición enviada por ciudadanos españoles y también está aquí la comisión que dice que hay algo que se ha hecho muy mal, probablemente la extrema derecha también, no lo sé. Yo creo que esta petición tiene que permanecer abierta hasta que entendamos un poco lo que está pasando. Gracias. Gracias. La señora Miranda. Desde nuestro grupo queremos pedir que esta petición se mantenga, este cierre totalmente, y además nos parece que, como vienen las elecciones europeas, el show que se ha repetido... Yo no voy a entrar en el fondo del asunto, solo voy a decir que el show que se ha repetido el otro día, ojalá no se repita, porque esta comisión debería de ser algo más serio. Yo solo espero que en el próximo periodo de las elecciones europeas esta comisión tenga una presidencia más seria, presidenta. Muchísimas gracias, señor Bouchardet, TCR. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los peticionarios el trabajo y, en segundo, pues manifestar mi desprecio a la intervención de la colega del Grupo Socialista, que se ha dedicado a insultar a los peticionarios y se ha dedicado a faltarles el respeto a ciudadanos europeos y, en cualquier caso, además, compatriotas. Yo creo que, aunque no nos gusten las peticiones que se planteen, el respeto a quienes han venido hasta aquí para poner de manifiesto un problema muy grave, como es la quiebra evidente del Estado de Derecho en España. Y además poner de manifiesto que esta petición no está formulada en la realidad política actual o en las circunstancias actuales. Es una petición de hace 3 años. Que, por desgracia, y como consecuencia de la burocracia de este Parlamento y de las correspondientes mayorías, pues ha acabado teniendo un debate tardío aquí.
Esa es la primera consideración, con lo cual no se puede faltar el respeto e insultar a los peticionarios y faltarnos a nosotros mismos y a nuestra propia inteligencia. En cuanto al teatrillo español, pues gracias a Dios, si tuviera un poco de conocimiento, sabría que las más altas obras de teatro europeo han sido hechas por españoles. En segundo lugar, lo primero, señalar que, por supuesto, vamos a solicitar que se mantenga abierta porque la contestación de la Comisión responde a una petición del año 2020. Pero es que desde el 2020 hasta el 2023 han sucedido muchísimas cuestiones y hay un informe sobre el Estado de Derecho aprobado por este Parlamento del año 2022, al cual ni siquiera se refiere la Comisión, como es natural, porque solo se refería. Con lo cual, como mínimo que se actualice, porque en el camino, el Gobierno de España, utilizando a los partidos que forman la coalición, forzó la renovación mediante un chantaje legislativo del Tribunal Constitucional, nombrando como magistrados del Tribunal Constitucional al exministro de Justicia y a una persona que trabajaba en el gabinete de presidencia. La pregunta es, si el gobierno de Orbán nombra presidente de su Tribunal Constitucional al exministro de Justicia, ¿habría un debate aquí y en todas las comisiones del Parlamento Europeo? Pero es que en el camino se ha aprobado por el gobierno de Sánchez una proposición que reforma el Consejo del Poder Judicial en España, quitándole las funciones de nombramiento de los cargos, con una finalidad evidente de producir el colapso del sistema judicial español, que es lo que están produciendo al no nombrarse a los presidentes de los tribunales en España. Si eso lo hubiera hecho el gobierno de Orbán, no habría aquí debates todos los días y en todos los plenos de Estrasburgo. En el camino, el gobierno de Sánchez, por supuesto, ha iniciado la tramitación para la aprobación de una inconstitucional ley de amnistía que priva a los jueces de la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si el gobierno de Orbán hubiera pretendido aprobar una ley de ese tipo, no habría aquí debates al respecto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es respeto a la dignidad del ser humano, principio de legalidad y control entre los poderes. ¿Qué diríamos si el gobierno de Orbán nombra a un sujeto ministro de la Presidencia, con funciones sobre el Poder Ejecutivo, ministro de Relaciones de las Cortes, con funciones sobre el Poder Legislativo, y además ministro de Justicia, con funciones sobre el Poder Judicial? ¿Qué diríamos? ¿Qué diría nuestra afamada colega del Grupo Socialista? ¿Qué dirían desde el Grupo de Renew o desde el Grupo de los Verdes? Estarían rasgándose las vestiduras por el Estado de Derecho en Europa. Y en cambio lo que hemos visto aquí es que se insulta a ciudadanos españoles que vienen a reclamar el Estado de Derecho en España. Pues miren ustedes, lo único que consiguen con esto es el desapego de millones de europeos a las instituciones de Bruselas. No sé si esa es la finalidad del Grupo Socialista en este caso, pero es el desapego de millones de europeos que ven la doble vara de medir, el doble estándar. Lo cierto es, y ahora me refiero a la petición, no se ha dado explicación por el Gobierno, porque no hemos pedido aún las explicaciones y, por tanto, debe mantenerse abierta para pedir al Gobierno explicación. Es verdad que existe un observatorio en el ámbito de la actividad judicial en el que forman parte 3 ministros que da instrucciones a los jueces sobre cómo deben aplicar las leyes. Debe preguntarlo. Debemos hacer un debate en la Comisión Libertades donde vengan todas las asociaciones de jueces. Es que aquí se habla de jueces que reclaman. Hay muchas peticiones, y la presidenta de esta comisión lo sabe, muchas peticiones de organizaciones y asociaciones de jueces que están reclamando su derecho. Un derecho que está reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si no hay independencia judicial en España, se ven afectados 47 millones de españoles que tienen el derecho a la tutela judicial efectiva, a que haya sentencias justas, y a que los jueces no sean sometidos a una presión política insoportable ahora mismo en España. En su consecuencia, por supuesto, para evitar que España se convierta ya en el único país de Europa donde priman los principios del derecho soviético, de la Constitución de Stalin del año 1924, que es a lo que vamos,
Es necesario mantener abierta esta comisión, realizar todas las actuaciones que sean precisas, requiriendo información al Gobierno, solicitando de la Comisión Europea que actualice su contestación a los hechos sucedidos con posterioridad y, por supuesto, abriendo un debate en la Comisión de Libertades. Muchísimas gracias. Señora Danoka. Yes, thank you, Chair. I am non-attached. Gracias. Voting, but Yo soy un miembro no inscrito, pero en fin, yo voy a hacer una propuesta teniendo en cuenta el marco jurídico y la base jurídica que se está utilizando, de la que nos ha informado la Comisión. Escucho con frecuencia que no es competencia de la Unión Europea. ¿Y dónde está la competencia de la Unión Europea? Se refiere usted a las normas del Consejo de Europa del 2010. Nada más. Luego está la Carta de Derechos Fundamentales. Los peticionarios se han referido a la Carta de Derechos Fundamentales y escuchemos que la Comisión nos dice que el artículo 51 no permite abordar cuestiones que no son violaciones graves de derechos humanos. Cosas que ocurren también en mi país. A veces se abole totalmente la educación en lenguas minoritarias, etcétera, etcétera. Privación colectiva de derecho a residencia, etcétera, etcétera. Pero, en fin, aquí se nos dice que no es nuestra competencia en virtud de ese artículo 51 de la Carta, que dice que no es competencia europea y que no hay razón para recurrir al nivel europeo para garantizar el cumplimiento, exigir el cumplimiento. Han hablado del mecanismo de Estado de Derecho. Yo creo que se selecciona algunos Estados miembros para mencionarlos. Son solo dos los Estados miembros donde se violan los derechos humanos, Hungría y Polonia, a pesar de que esas mismas violaciones se producen también en otros Estados miembros, por ejemplo el mío. No se critica eso en absoluto en el informe Estado de Derecho. Yo soy miembro del LIBE y trabajamos muy duro con ese mecanismo sobre el Estado de Derecho para comprobar esas violaciones de derechos humanos en la Unión Europea. Vamos dando lecciones al mundo sobre cómo hay que comportarse. Y luego vemos estos informes. Yo me lo he leído con todo detenimiento. Me he leído la parte de mi país, pero también de otros países. Ya desde el 2004, el del 2020 también, y estamos esperando el del 2024. El enfoque es muy selectivo, ¿no? Una selección extraña de asesores, expertos, etcétera, etcétera. Es un mecanismo que no funciona, no está funcionando. Esa es mi opinión. No sé, yo espero que en la próxima legislatura se haga algo para mejorarlo, pero por el momento no funciona. Y si quieren seleccionar algún país en esa lista de terceros países para incluirlos en esa lista de los malos, nos es muy extraño. Zarzalejos y Pipi Group. Gracias, presidenta. Una cuestión previa es exigir el respeto a los peticionarios. No se nos puede llenar la boca hablando de la importancia de que la Unión Europea se abra a sus ciudadanos y cuando ciudadanos de la Unión Europea en igualdad de derechos con otros vienen aquí, se intenta desacreditar sus iniciativas. Yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión, porque precisamente para eso está el procedimiento establecido, pero sí que voy a solicitar y me uno a las peticiones de que la petición se mantenga abierta, porque creo que tiene méritos por sí misma y méritos también por el contexto en el que se produce. España efectivamente es un Estado de Derecho y si hacemos esto es porque queremos que lo siga siendo, frente a las amenazas para que deje de serlo. Y me parece que es absolutamente evidente y es innegable que hay algunas cuestiones que en este momento amenazan la solidez y la continuidad del Estado de Derecho en España, como han sido expuestas por la Comisión en sus informes anuales sobre Rule of Law, como el otro día quedó evidenciado en el debate en el Pleno.
es realmente lamentable que un debate de esta naturaleza se convierta en un alegato partidista contra el Partido Popular, contra la presidencia de esta comisión, lo que, por otra parte, creo que indica pues, un nerviosismo que se compadece poco con lo que se considera que es una petición infundada. Yo simplemente voy a decir una cosa. Malversadores, corruptos, desgraciadamente hay en todos los partidos. Pero ahora en España hay una diferencia, que los que no son y forman parte de la coalición de gobierno de los socios del señor Sánchez son amnistiados, mientras que los demás tienen que depurar sus responsabilidades en un banquillo ante los jueces. Y por eso ahora la perspectiva es que cientos de malversadores en Cataluña serán amnistiados. De modo que, en fin, establecer determinados argumentos en la situación actual me parece que es, por lo menos, arriesgado. Lo lógico, lo normal, lo respetuoso con una situación como la que sabemos que en este momento se está produciendo en España, en el que el debate sobre el Estado de Derecho no es un debate que nos estamos inventando aquí. Ahí tienen ustedes todo lo que dicen todas las asociaciones de jueces, todas, de todo el arco y de toda la sensibilidad de opiniones. Ahí está lo que dice el Consejo del Poder Judicial, que, por cierto, no solamente hay que renovarlo, hay que cambiar su procedimiento de elección, que eso siempre, en fin, se suele olvidar en este tipo de alegatos. Lo ha dicho todas, prácticamente todas las asociaciones profesionales de abogados, la Confederación de Empresarios. Por tanto, realmente aquí nos sentimos muy acompañados cuando venimos a decir simplemente tenemos un problema, hay que estudiarlo y, por tanto, instituciones europeas interésense por ello. Yo no quiero ir más allá, pero sí que creo que tanto por los méritos de la propia petición como por el contexto en el que se produce, nosotros reiteramos nuestra posición de que se mantenga abierta. Muchísimas gracias. Ahora, para concluir, tienen 2 minutos los peticionarios. Señor Peter Jahr, sí. Peter. Go ahead. Before the petitioners. Muchas gracias. Yo también tengo que decir que, a modo de resumen, me hago eco de lo que ha dicho la colega, la señora Tom. Tenemos esta petición. La Unión Europea, la democracia, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, pues tendría que ser un poco el marchamo de nuestra Unión Europea. Y por eso tenemos que tratar todo lo que tenga que ver con esto con la mayor sensibilidad posible. Si los peticionarios nos dicen que consideran que corre peligro el Estado de Derecho, pues yo lo único que le exijo a la Comisión es que lo verifique. A ver, en el caso de una dictadura, la cosa queda clara. Lo primero que destruye una dictadura es el Estado de Derecho. Pero también en las sociedades democráticas hay que reconocer que a veces puede haber cierto apetito por deshacerse de una justicia independiente, porque a veces puede molestar una justicia independiente. Lo digo, por ejemplo, en Alemania ha recaído una sentencia del Tribunal Constitucional que no le gusta nada al gobierno, y no habría sido así si no hubiese habido una independencia de la judicatura. O sea, que es importantísima para todo Estado democrático. O sea, que efectivamente hay que resolver este asunto, tomarse muy en serio la petición. Yo he entendido que la Comisión así lo ha prometido, que va a examinarlo todo con detenimiento, porque, insisto, el Estado de Derecho tiene que ser la marca distintiva de la Unión Europea. Y ya hemos tenido casos, y algunos colegas se han referido a ellos, el de Polonia, el de Hungría, etcétera, etcétera, en los que efectivamente, por decirlo con mucha suavidad, pues ha habido desvíos del Estado de Derecho, y la Comisión ha tomado medidas con el objeto de corregir la situación. O sea que yo considero que esta petición nos puede resultar útil, considero que se tiene que mantener abierta, y lo que no se lo exijo, yo sé que la Comisión lo va a hacer. Lo que le ruego a la Comisión es que examine todas estas cosas, que se forme su propia opinión, porque, insisto, la independencia del Poder Judicial es crucial para todos los actores de una democracia. Por eso me parece lógico que tiene que mantenerse abierta esta petición. Thank you very much. Ahora sí, a los peticionarios 2 minutos para concluir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, dada la preocupación de la representante del Partido Socialista, efectivamente, yo era uno de los promotores de la custodia compartida y nosotros nos reunimos con el ministro de Justicia, don Juan Fernando López Aguilar, en ese momento. Y entonces nos dijo, no os preocupéis que la custodia compartida es la base de la igualdad entre hombres y mujeres. Luego, al final, la ley de la custodia compartida nos aprobó. Entonces, claro, nosotros efectivamente nos preocupó porque si en caso de separación le quitan la custodia al padre y luego la madre tiene la custodia exclusiva, lógicamente la madre no podrá dedicarse en misma igualdad que el hombre. Bien. Otro tema muy importante. Estábamos hablando de los 20 vocales. La pregunta es muy sencilla. ¿Nos parece bien que el Poder Legislativo, es decir, los 20 vocales, los nombre el Poder Legislativo, que son los vocales del CGPJ, es decir, la cúpula que dirige los jueces, el Poder Judicial, que lo nombre el Legislativo? Yo no sé, es decir, si es correcto o no es correcto. Oiga, que el Fiscal General del Estado lo nombre el presidente del Gobierno y además se jacte de ello, me parece un poco, no lo sé, es decir, que evidentemente lo puede hacer, porque si lo ha hecho es porque lo puede hacer. Pero yo, desde luego, a mí nadie me garantiza el tener un juicio justo si el fiscal general del Estado lo nombra el presidente del Gobierno. Claro, los ciudadanos que quieren denunciar al Gobierno por cualquier irregularidad o incluso posible supuesto desviación de los fondos europeos, ¿de verdad el fiscal va a apoyar esa petición? Desde luego no. Entonces, y que se forme a los jueces por parte de un observatorio que dirige al Gobierno. Es decir, vamos a ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Nos parece bien que el Poder Legislativo nombre a la cúpula del Poder Judicial? No lo sé. Antes de renovar los 20 vocales habrá que ver que habrá que buscar que no metan tanto a la zarpa los políticos en el Poder Judicial. Y de verdad, a mí lo que me preocupa es la amenaza a las finanzas europeas. Europa, los trabajadores europeos están dando dinero a España y doña Mónica Hohlmeier, compañera suya, europarlamentaria, dice que no sabe dónde está ese dinero. Y en España, desde luego, yo que soy clase media, me está costando todos los meses llegar a final de mes. Entonces, esos 144.000 millones, que es un logro del Gobierno socialista, magnífico, brillante, pero la clase... Bueno, nosotros los españoles, desde luego, muchos no lo vemos dónde está. Que oiga, que ni siquiera los 100 mayores beneficios de las ayudas europeas se les ha facilitado a doña Mónica Hohlmeier. Es decir, la justicia debe ser independiente. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me permite, señora presidenta? 10 segundos. La intervención es con la experiencia, fruto de la experiencia de esta persona como abogado y como denunciante de corrupción. No tiene ninguna motivación. Parece ser que la que ha intervenido por el Partido Socialista, la señora Mestre, desconoce el criterio de los españoles que se manifiesta en el Eurobarómetro sobre el estado de la justicia española. Y quiero decir que me han dado ganas de llorar escuchando su intervención contra unos peticionarios que vienen aquí libremente. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado a los peticionarios, a la Comisión y a los grupos parlamentarios, mantendríamos abierta esta petición y exigiríamos a la Comisión que, como está este mecanismo de control del Estado de Derecho, que continúen informándonos a esta Comisión de cualquier actualidad sobre este mecanismo. Muchísimas gracias. Los coordinadores a las 5:30.